Oli, Oli, Oli. Bienvenidos una vez más a otro episodio de la vida, a otro episodio de La vida no es fácil y de nuestro podcast. Mentira, bueno, nada, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una buena semana. Nosotros también aquí en nuestra lucha. Realmente que todo hay que decirlo, el crear contenido y el grabar y editar y publicar a las horas es algo que requiere de un nivel de compromiso estricto, real, ¿me entiende? Ahorita que pues ustedes mismos pueden darse cuenta del progreso que hemos tenido, al menos en la secuencia y en el compromiso de episodios semanales. Ya tenemos ya prácticamente 2 meses dándole de a 3 episodios cada semana sin detenernos, y la constancia también de los clips ha sido un arduo trabajo, sigue siendo un arduo trabajo al cual no hay que bajarle nunca, porque eso siento que ni siquiera es algo tan suficiente o algo tan como te digo, demasiada cantidad exagerada para uno decir de que no puede. Realmente el trabajo no es complicado, pero siempre el tiempo, que es la nueva moneda de cambio del siglo XXI, de estos tiempos en los que estamos. Ya incluso el dinero es una cosa absurda, la cual por videos, por risas, por un chiste, por un baile, pagan cientos de miles de dólares por tus redes, porque tienes millones de seguidores, porque tienes una comunidad. Y la gente lo toma así como que simplemente, este se graba y con subir 2-3 videitos se hizo famoso y rico, y ahora solamente vive de levantarse un ratico en la mañana o por la tarde, graba 1 o 2 videitos y ya se producen un montón de dinero. Eso realmente es un pensamiento realmente absurdo y fuera de lugar, porque si lo ponemos en perspectiva mucho más amplia y sin tener que discriminar a nadie ni señalarlo, la mayoría de las personas que están en trabajos rudimentarios, mayores ya de 30 en adelante, quizás porque pongo yo mi edad en adelante, pero hay mucha gente de mi propia generación, menores que yo, y muchísimo más la generación mayor, la cual no se llevan con la tecnología. No se lleva con la tecnología, y es como que existe una fobia incluso que se llaman, no recuerdo en este momento, pero existe algo que ya es como una fobia que se le tiene al progreso tecnológico, al avance, y entonces te logras, como quien dice a duras penas, entrar en cómo funcionan los teléfonos celulares o los teléfonos inteligentes, y ya luego en menos de 1 año, 2 meses, 3 meses, qué sé yo, ya las evoluciones son tantas que las capacidades que tiene o que esta persona se limita, porque siento que es una autolimitación. Todo el mundo tiene la capacidad de entender esto, porque esto es súper didáctico y cada día lo hacen mucho más sencillo, pero hay gente que es como anti tecnología, ¿no? Entonces, obvio que estas generaciones cada vez se están haciendo más viejas y cada vez son menos las personas que sí, pero todavía hay una cantidad de gente que realmente no se inclina hacia allá, y es como que entonces no entienden de lo que sucede en las redes, no entienden de cómo se están moviendo las cosas, de la velocidad y de la actualización de las noticias, y entonces viven un rechazo constante a eso, ¿cierto? Entonces, asimismo hay gente que simplemente cuando ya les intentas explicar o les intentas o quieren decir, bueno, yo en mi vago conocimiento quiero grabarme un video y entonces a ver si yo también me voy a hacer famoso, pues como todo el mundo. Y empiezan a medio entender o a que alguien les explique el proceso que lleva hacer el contenido. Porque primero nadie habla, o muy poco se habla de lo que genera, el filtro que genera, la sensación que genera tener la cámara activa, ¿me entiendes? Siempre, a pesar de que tú digas lo que quieras decir, cuando alguien que ya posiblemente esté acostumbrado sabe que
está con una cámara, la cámara de selfie inclusive hizo que las personas empezaran a tener un mood como psicológico de... Perdón. Un mood psicológico como de que poses de cara, apenas la pantalla se enciende, apenas la cámara te enfoca, tú ya automáticamente te pones un filtro de enfocar, de perfil, de tener una cara bella, de querer mirarte el peinado, porque es como un efecto que causa al prender la cámara, ¿cierto? Entonces, cuando es unipersonal, que la estás teniendo tú y la manipulas tú, pero entonces cuando ya o la manipula otra persona o está estática, pero sabes que está activa y te está grabando, como una cámara de seguridad, como cámaras de grabando en general, o personas que están grabando el momento, la situación, la conversación, la pelea en la calle, que es lo que más pasa todos los días. Entonces se filtra, si quieras o no, el cerebro filtra y empiezas a entender de que, o sea, esto incluso a veces es inconsciente, es algo que estás haciendo sin que lo sepan, pero entonces empiezas a medir cosas que vayas a decir, porque dices, no puedo decir una barbaridad, porque resulta que yo mañana voy a ser el payaso que dijo una barbaridad, una cosa mal dicha, y digo, sin tener que juzgar, obviamente de los memes se tratan de eso. ¿Se acuerdan cuando pasó lo de la señora que dijo, se me fue el meme? La que dijo bueno, el tipo este que también hizo lo del Swanfonson. El tipo se volvió un meme, se volvió una vaina viralísima. Entonces, como que todo el mundo espera eso, pero ahí automáticamente te das cuenta de cómo funciona o que, ¿cómo decirlo? Aparte, si dices algo muy negativo porque estás muy lleno de rabia también, eso se va a ir viral. Eso se va a ir viral y entonces la gente va a empezar a opinar y va a decir, no, pero independientemente de lo que pase, no tenías que tratarlo así, ¿no? Y termina siendo el malo tú por simplemente expresarte o porque tú fuiste el que saliste delante de la cámara mientras allá se estaban matando, cayéndose coñazo, hay un cadáver, qué sé yo, qué locura puede estar pasando ahí, pero como tú fuiste el que saliste delante de la cámara y dijiste un montón de barbaridades, pues la gente te funa a ti, porque resulta ¿me entiendes lo que quiero decir? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que entonces eso conlleva a que quienes no dominen ese filtro o ese mood de estar delante de una cámara, siempre van a salir con una payasada, siempre van a decir lo primero que se les viene a la mente, a lo loco, y por eso es que se van virales, quizás de la peor forma, quizás, ¿me entiendes? Porque se vuelven una burla, se vuelven y quieran o no, digan o no, a pesar de que tú quieras que digas, obtuve los números, obtuve la viralidad que quería. No es lo mismo que tú te hagas medio famoso o viral o que la gente empiece a saber de ti porque dijiste un montón de barrabasadas o locuras para después coger esa fama y volverla a otra cosa, que la gente tenga una fama muy poca o mucha, pero con algo auténtico o algo que realmente eres tú, que viene de ti y que disfrutas de hacer, porque muchas veces estas cosas te terminan montando en un papel de que tú eres la mejor persona porque actuaste de la mejor manera y eso es lo que se te hizo viral y eres el caritativo, el esto, pero resulta que tu personalidad no es esa, o resulta que todo el mundo te conoce porque eres el peor, dijiste una cantidad de cosas y esto cuando realmente no eres eso y quizás eres una muy buena persona, ¿me entiendes? Depende de la percepción que tenga quien te ve, pero sí o sí requiere de que te vean y de que te graben. Entonces ya por ahí la gente que no lo domina le va muy mal. La gente que no lo entiende le va muy mal porque no van a saber cómo hacerlo, y ya entendemos cómo funciona. Ahora, cuando entiendes también el concepto de que tienes que editar como un cabrón y empiezas el detallito de poner la línea de tiempo, de ¿cómo se dice esto? De hacer conectar, ¿cómo dice? No conectar, de hacer coincidir el audio con el video para que el audio del micrófono quede, que es el audio que está mucho más correcto y mucho más fino, mucho más, ¿cómo se dice esto? Con mucho más calidad que el audio que simplemente graba el celular o tu cámara, porque es un audio que recoge mucho más amplitud y muchos más sonidos alrededor, cuando la funcionalidad del micrófono
es esa específica, ¿no? Entonces, cuando tú tienes que hacer ese trabajo y no tienes ni idea cómo funciona, ¿cómo se llama esto? La plataforma donde vas a editar, llámese el programa, llámese la aplicación, la interfaz entera, siempre es muy común, porque independientemente del programa, el software de edición que tú utilices, el concepto de tener una línea de tiempo, el concepto de sincronizar audio con video, el concepto de cambiar ángulos, el concepto de cambiar la medida del video, del tamaño de la pantalla para que se vea 16:9 como YouTube completo, o que se vea vertical así como para los tipos celular. O sea, todo ese tipo de detalles que para ti son simplemente básicos y tú dices el video se hace solo porque es así, todo lleva un trabajo detrás que es manual. Obviamente ya ahorita, de unos añitos, 3 para acá, la inteligencia artificial es capaz de hacer esto, pero, repito, hablando de la persona quien está en el concepto de criticar y juzgar a quienes se graban y decir que eso es un trabajo súper fácil, y asimismo que cuando ellos, después de renegar tanto, intentan hacerlo, se dan cuenta de lo difícil que es, ahí mismo entra lo complicado que es trabajar la interfaz, la línea de tiempo, el formato en que se exportan los archivos, conseguir las otras imágenes que van a ir anexadas a lo que tú vas mostrando acá, que siempre, como les digo, yo les voy a mostrar fotos acá y nunca les muestro nada porque se me pasa, no chequeo bien el video y esa parte quizás me la salto, y al saltármela no recuerdo que lo dije y no pongo nada cuando ya estoy viendo el video completo, o cuando ya alguien está viendo el video me dice, mano, dijiste que ibas a poner las fotos de lo que estabas hablando ahí de los tenis, de los zapatos, y no los pusiste. Y yo, eso es un detalle que quizás yo incumplo, o algo que yo no estoy completamente acertando, ¿no? Pero más allá de eso, yo domino completamente la interfaz, sé cómo se colocan los efectos, estoy intentando ahorita pues aprendiendo un poco más de cómo integrarle la inteligencia artificial para tratar de dinamizar mucho más rápido los procesos. Pero ahora entonces, como te digo, una persona de estas que habla tanta mierda y te critica y te señala, cuando realmente tú le pones al menos el CapCut, que es lo más fácil de una aplicación móvil de edición, dices, wow, páramelo aquí, yo no entiendo nada de lo que está sucediendo acá. Y tú dices, ok, ahí es donde yo quería llegar. Bueno, y también me extendí aquí hablando de eso, ¿no? De lo difícil que la gente, de lo difícil que puede ser por la dedicación que necesita. Porque quien realmente quiere intentar tener la intención de aprender, al final, si prestas atención, al final, si practicas, al final, si realmente captas la información, se hace muy fácil, ¿me entiendes? Nadie nace aprendido, nadie nace con las técnicas ya creadas, y la creatividad está implícita en esto, porque así mismo como tú quieres aprender a diseñar y hacer videos, pues tú tienes que tener una mente capacitada completamente para tener ideas de lo que vas a decir, hacer, si vas a bailar, si vas a hablar, si vas a pelear, si vas a conversar, si vas a lo que sea que vayas a hacer. Hay que tener ideas. O si de pronto es un grupo donde tú no eres el de las ideas, pero hay otro, requiere de ideas sí o sí si tú vas a generar algo de como esto, ¿no? Entonces, no pueden tomárselo a la ligera. Sin embargo, tampoco puedo decir de que es el trabajo más duro de la vida, esclavizante de la vida. No. Pero sí tiene una parte de dedicación. Mucha dedicación, mucho tiempo a corregir detalles, mucho tiempo a aprender cosas nuevas. Y realmente, ya para darle un poquito más de contexto, de cambio a la misma conversación, pero por la misma línea, es que yo también, ya desde mis zapatos, me siento realmente complacido, contento al hacerlo, porque en los tiempos que yo tenía muchas veces libres, sea poquito, sea mucho, cuando yo no estaba trabajando, empezaba a sentir como esa ansiedad. Digo,
no un ataque realmente de ansiedad, pero hay una ansiedad la cual me angustiaba, me generaba incomodidad, inconformidad, porque sentía que ese tiempo se estaba perdiendo. Estaba perdiendo el tiempo estando en la casa sin hacer nada, era tiempo perdido, eran dinero que no me estoy ganando, era una ansiedad que me estaba incluso haciéndome sentir mal conmigo. ¿Me entiendes? Porque entonces esto me hacía sentir irresponsable, me hacía sentir esto. Entonces, cuando ya logro entrar en la dinámica de grabación, cuando yo tengo la idea de un primer podcast y esto, y lo empiezo a intentar, no sé, de pronto, como les digo también siempre, cada quien tiene sus diferentes procesos personales, pero yo estaba entendiendo de que quizás dándole al ritmo que me diera, o sea, como que sin esforzarme mucho, en los tiempos que yo tenga libre, yo lo voy a hacer a ver si sí. Y era como que no había una consistencia ni siquiera de un día específico a la semana. A veces salía un lunes, a veces salía un martes. A veces había una semana que ni siquiera episodio había. Al principio llegué y le metí mucha moral y quería hacerle clip a todos los episodios. Y le hacía 2, 3, 4, 5 clips a cada episodio, no sé. Y le metía casi los subtítulos, le ponía mucho detalle, pero entonces ya 2, 3 semanas de un mismo episodio, porque como les digo, era un episodio a la semana. Y solamente ese episodio se le sacaban esos poquitos clips y ya. Y era como que para mí era una cosa esclavizante. Era una cosa que me daba una apatía. Era una cosa que no me generaba de ninguna manera disfrute. No entiendo quizás por qué, quizás la situación que estaba muy personal. Pero más allá de que fuera problema quizás con un familiar o quizás un problema económico que afecta bastante realmente, no lo veía. Realmente yo no lo veía. O sea, yo no lo veía como un problema. Yo decía, no, pero si estoy trabajando esto, pero entonces resulta que trabajaba quizás las mismas horas que estoy trabajando ahora, pero resulta que llevaba como más agotado, no sé, me estresaba de otra manera y me decía a mí mismo, como que yo voy a dejar descansar porque necesito descansar porque siento un cansancio, no sé de qué. Y entonces ya ahora miro si grabo y si me levantaba y de pronto estaba lloviendo, de pronto había música de un vecino, entonces yo decía, no, pero ya que está con ese ruido, ya esto no me va a dejar grabar, entonces yo paso. Y entonces así pasaba y de pronto había momentos donde yo mismo me estaba dando 75 excusas, ¿me entiendes? Yo como que, bueno, hoy salí tarde del trabajo, entonces ya como que hoy no grabo. Entonces como que yo voy a ponerme a buscar ideas aquí y me ponía a scrollear y a leer noticias y esto y entonces me terminaba pegando sueño y era como que, no, yo como que mejor me voy a acostar y ya mañana miro. Y así sucesivamente, ya después los clips, para mí los clips eran una esclavitud. Yo decía, no, pero ¿por qué estos clips tan difíciles, que esto es tan ladilla, que me generaban como un medio cringe que escucharme yo mismo? Porque quizás, repito, no tenía quizás esta soltura de conversación ni el impulso para hacerlo. Y realmente ahorita que todo está fluyendo de esta manera, digo, no entiendo quizás qué pasaba. Quizás había un poquito de depresión, quizás había un poquito de otra o una situación externa o que me estaba adaptando quizás a los cambios que estaba teniendo, porque en ese momento tenía muchos años trabajando en una cosa y de pronto me salí de ahí y me alejé de un montón de personas de las cuales yo estaba acostumbrado a estar, pero resulta que era un ambiente totalmente tóxico y negativo, y estaba tan acostumbrado a eso que desintoxicarme de eso, quizás era ese el momento donde estaba pasando, y no lo entendía, pero ese mood que se me creó en ese lado, en ese sitio, era trabajar, y tiempo que no trabajas, tiempo que estás perdiendo, tiempo que no trabajas, tiempo que estás perdiendo, y eso tuve que ir soltándolo para poder entrar como en este mood de que pues el descanso que necesitas, si lo necesitas, tómalo porque es necesario, obvio, porque tu cuerpo lo pide, porque tu salud lo pide, ok. Mientras tanto, comprométete a cumplir tu trabajo, tu horario. Y si en medio de tu trabajo y tu horario y tu descanso que ya tuviste, o que ya descansaste lo suficiente y tienes la energía suficiente y estás despierto, pues, y tienes el tiempo libre suficiente, empieza a emplearlo o empieza a
dedicarlo a algo para que empieces a ver que todos los espacios vacíos están rellenos. Entonces, cuando pasó una situación que expliqué al principio en los primeros episodios de esta temporada, que era que alguien llegó con el nombre del episodio de mi podcast y cambió y creó un canal y perdón, ya tenía un canal ya monetizado, y entonces al parecer el impacto que estaba teniendo era mucho más grande y se quedó con el nombre. Yo realmente también tuve fallas técnicas en el computador, entonces en medio de esos cambios el dinero que estaba teniendo lo invertí y no estaba como que mirando para allá. Y empecé a trabajar y a dedicarme y a producir, y me estaba yendo muy bien, pero había el vacío de querer grabar y esto, y empecé a sentirme mucho más frustrado por no hacerlo y por haber desperdiciado quizás tiempo de valioso, porque era como que yo llegaba acá y yo sabía que yo tenía el tiempo correcto. Yo sabía que yo tenía el tiempo de grabar. Y de pronto cuando me daba cuenta, se me pasó toda la tarde metido en el celular, viendo una película, o tirándome un sueñito, o fui para allí a hablar con fulanito. Y cuando llegué ya era tarde, era la hora de organizarme para dormir, ya más bien para trabajar, porque también es eso, si uno no duerme las horas correctas antes de trabajar, al menos yo funciono así, no voy al trabajo al 100 y resulta que me demoro más de las horas normal, que mi trabajo requiere que yo esté concentrado y dándole duro, porque no es algo como que estático donde yo me voy a sentar y simplemente voy a estar ahí. No. Sin embargo, si fuera así, el no dormir obviamente me afecta porque estoy ahí todo el día con sueño. Y asimismo, necesito tener la frescura de tener ideas. Porque venir aquí a hablar quizás una hora cada 3 días a la semana, no es que es difícil. Es que no eres una biblioteca y no tienen 7000 libros descargados o 7000 informaciones descargadas en el cerebro para tenerlas todas tan frescas como si fueras un computador, ¿me entiendes? Entonces así mismo empecé a hacerlo. Llegó el momento donde y nada, mira, este proceso ha sido el proceso más elegante, el proceso más fino que he tenido, a pesar de que no está, siento que no le estoy dando quizás un poco más de inversión, llámese al pago de espacios publicitarios, a la distribución quizás del contenido. Lo estoy haciendo muy orgánico. Sin embargo, me ha encantado el poco proceso que llevamos, porque también es que tenemos menos de 3 meses, o sea, quizás apenas como 3 meses de haber empezado, y como apenas 2 de darle duro así en constancia de 3 episodios seguidos, porque yo creo que esta constancia la empecé a tener ya casi que en enero, ¿me entiendes? No, ni siquiera en diciembre, casi que en enero fue que yo comencé a este nivel. Y ahora, repito, la constancia la introduje a mi vida como si fuera parte de un trabajo. Entonces ya tengo un compromiso tan fuerte como con mi trabajo al llegar acá y comprometerme también otro montón de horas aquí a editar y a esto. Y lo estoy disfrutando mucho más que quizás hace un año y todo, porque ya entiendo de que no importa que sea tiempo perdido, tiempo libre, o que no importa que no sea tiempo que no esté monetizado, pero es un tiempo que estoy invirtiendo en algo que me trae demasiadas tranquilidad y satisfacción, porque es algo que anhelé durante mucho tiempo y ahora lo estoy viendo realizado. Entonces todo el tiempo que yo invierto acá no es como quien dice, como el que se dedica a lo que ama, a lo que sueña y se divierta mientras trabaja. Realmente no está trabajando, está viviendo de lo que le gusta hacer, ¿cierto? Entonces es un poco así. Obviamente todavía no he terminado de vivir una vida completamente dedicada a esto, pero este es el inicio, obviamente. Entonces así mismo siento que quien no entienda esto, o quien no realmente haga el esfuerzo de hacer esto sin tener ni un ápice de, ¿cómo decirlo?, de ambición monetaria realmente, porque debes tener un tipo de ambición que es la de continuar, la de crecer, la de aprender y la de
convertirte en lo que quieres ser, pero no debe haber la ambición de querer dinero rápido, porque así no funciona, y de querer tener números rápido para decir que tú eres también, que tienes miles de millones de suscriptores, seguidores y de views y de likes, porque entonces ya tú estás en la misma palestra o en la misma lista que un montón de gente selecta, y no, ¿me entiendes? No va a ser así. Dependiendo de lo que tú quieras hacer es como te vas a pegar, entonces si de pronto dependes de contenido larguísimo como este, que es el que yo me disfruto, quizás el proceso es hasta más largo porque cuesta más pegarlo, pero ya cuando lo logres, la comunidad, este tipo de comunidades de podcast es de las comunidades más fieles que hay, porque realmente quien conecta contigo se da el tiempo de verte durante más de 20 minutos, media hora quizás, o si te va a ver completo, o te puede ver en varias partes, pero termina de verte el episodio completo porque realmente le interesa saber cuál es tu opinión y que marico, al final del día hay una conexión, termina volviéndose esto una amistad implícita de la cual no nos conocemos, pero ahí porque lo siento, porque yo también soy muy fanático de podcast y en medio de la vida que yo llevo, que es mayormente solitaria, siento que los podcasts se integran a mí, es como yo estar en una conversación con varias personas, pero opino desde aquí, nadie me escucha, pero siempre tengo una opinión al respecto y digo, no, quizás no es así, o yo no pienso lo mismo, y pareciera que estuviera yo en la conversación con ellos, pero no. Asimismo siento que cuando las personas conectan con este podcast o con mi personalidad, va a pasar lo mismo, porque así funciona. Entonces cuando esa comunidad tenga el alcance que quieras tener, al menos con este tipo de contenido, es un alcance que va a ir en crecimiento dependiendo también de tu trabajo, y que es algo que te va a hacer, al menos como repito, desde mi caso, es algo que te va a hacer realidad un montón de cosas que tenías planificado, un montón de sueños, un montón de cosas, pero siempre entendiendo de que el tipo de línea por la que te fuiste tiene un proceso. ¿Sí me entiendes? Este tipo de línea por la que te estás yendo no es la que te va a dar en 5 años, en un año, millones y millones de dólares, y vas a aparecer un cantante, un rapero a niveles de fama y de plata, como simplemente te sientes aquí a hablar una hora de noticias y cosas. No, o sea, si es por esta línea que te quieres ir, no esperes tener ese tipo de ganancias, y ni tan rápido, y ni porque puede que haya una excepción en la vida y pase, ¿entiendes? Pero al menos en este tipo de contenidos requiere muchísima más de inversión de qué sé yo qué hay que hacer para poder llegar a ese nivel, y está cabrón, porque es que cabrón, no cantas, no haces conciertos, no haces música, y en general la radio no pone 1 hora y media de nadie. Si no eres super top, ninguna televisión te va a poner 1 hora y media de ti hablando una cantidad de cacorradas si no eres super top o eres sí, marico, o sea, si no eres en este momento en la cotorriza, que si tú no eres un podcast de esto elevado, hablando de este lado del mundo, muy raramente vas a tener algún tipo de contacto con una televisora o una radio, que es lo que más está en el aire, pues en la calle, que la gente pueda tener acceso rápido. Y tampoco estás en todos los celulares del mundo, porque inclusive, repito, la gente mayor, como te digo, tú le hablas a alguien adulto mayor y tú le dices, ¿tú sabes qué es un podcast? Y te dicen, ¿qué? ¿Qué vaina es esa? Y yo pongo mucho podcast en en el trabajo mientras estoy en mi horario, y lo pongo en un bafle, o sea, a un nivel donde quizás todos los que están ahí presentes lo escuchan, y todo el mundo que me pregunta si eso es la radio, si eso es un programa de televisión, y cuando tú le dices de YouTube, o sea, quizás por su incomprensión ni siquiera preguntan más allá, y pocos que son mucho más jóvenes, que son personas incluso menores que yo, pero dicen, no, eso es un podcast. Ah, ya, claro. Ah, estás escuchando a los foques. Ah, claro, ya, ¿entiendes? Sí, sin necesidad de yo decirle nada, identifican rápidamente quiénes son, quiénes están hablando y el formato. Mientras que, como les digo, pues, y sin querer menospreciar a nadie, obviamente, una persona mayor que en verdad no tiene ese rechazo con la tecnología, cuando tú le dices podcast, dicen, ¿qué me habrá querido decir? Me está mentando la madre y no me di cuenta. O sea, tienen ese tipo de ignorancia que tú dices, ok, pero
sea, yo siempre también estoy muy dispuesto a explicarle, ¿no? Este tipo de programa nuevo, esto está en YouTube. Usted sabe que usted utiliza YouTube para escuchar música, pues también hay una en el mismo YouTube hay un tipo de contenido que son programas tipo radio, tipo televisión. Hay una mezcla de los dos porque es un video, pero las personas simplemente están en una mesa con un micrófono y hacen casi que radio grabada en video. Es prácticamente eso, en palabras más, palabras menos, pero con ciertos geeks, ciertas cositas diferentes. O sea, sí, lo de video hace que sea un nivel más arriba de radio o de televisión, porque combina las dos cosas y aparte está en una plataforma en línea, que es la red social, las redes sociales, que es YouTube, que es esto. Entonces ya por eso es como una versión evolucionada de todo esto. Y también habla de que en este tipo de plataformas el contenido, ¿cómo decirlo? Lo decido yo. Lo que yo hablo lo decido yo. No voy por una línea editorial. Nadie me dice a mí qué es lo que tengo que hablar o no. Y aparte de eso, no me exigen a mí una cantidad estricta de palabras prohibidas, las cuales yo no debo mencionar, que sí las hay obviamente, y YouTube cada vez filtra un poquito más cuando tú hablas de temas de abuso y de cuestiones con menores, ¿me entiendes? Porque es que ya tú decir la palabra con B, que tú también decir la palabra con P, entonces tú automáticamente entras en un algoritmo la cual es como rechazado, porque son temas que no están para el público, no le gusta al algoritmo, pero es una cuestión de ahora. Sin embargo, hay un nivel de filtro muy bajo, porque aquí puedo decir una cantidad de mierda, o sea, hablando en términos generales de grosería, palabras malucas, coño, mamagüevo, no joda, el coño de tu madre, y cosas que obviamente tú, sabiendo del país que seas, obviamente también hay una jerga muy coloquial, muy absurda en la calle, de ventajas de madre, de maldiciones, de groserías, de ofensas. Y dependiendo también de la jerga y del país donde tú estés, obvio, hay sistemas donde sociedades donde tú sabes que el público es más crítico que el hijo de puta y no permite que tú digas, que no te metas con los gays, que el wokeismo y el progresismo y toda la mariquera progre que hay ahorita, o que hubo durante todos estos años, que al parecer ahorita después de Trump ya esto está down, pero más allá de eso, la gente entiende que esta es la evolución de todo, y aquí tú puedes hablar una cantidad de mierda que te dé la gana. Nadie te dice nada. Y eres feliz. Puedes vivir de esto, puedes monetizarlo, puedes capitalizarlo, puedes convertirlo en un negocio y hacerlo crecer y volverte tan grande y tan famoso o tan capacitado como cualquier otra persona del medio, de los medios, de la fama, de lo que sea, ¿no? Bueno, entonces ya que eso no era realmente el tema de lo que iba a hablar aquí, sino que de pronto me dio por hablar de eso. Una vaina que iba a decir, marico, que ni siquiera dije las noticias que habían pasado por ahí, pero realmente lo que quiero decir es que, así como he hablado el otro día de los Terian, de que realmente, como no manejaba casi la información, obviamente, me puse a hablar, como quien dice, pues a decir los chistes que me pasaban por la mente despectivos en el personaje Dark. Entonces me empecé a decir que los iba a caer coñazo, que entonces que los voy a poner, que si yo tuviera uno yo lo mando a comer para la calle, para afuera, y lo pongo a comer perrarina y así, ¿no? Pero entonces ya después la vaina fue escalando y ya eran que si adultos, y entonces ya la vaina como que empieza a ver de que, mira, ¿será que es una vaina psicológica que tiene la gente? ¿O será que esto era una vaina que eran como los gays, que era algo que tenía la gente enclosetada de a huevo durante años, y ahorita fue la liberación de la locura, ¿no? ¿Por qué? Porque es que tú dices, Dios mío, ya hasta cuándo voy a seguir viendo contenido de Terian. Por favor, no más. Se lo suplico a todos. O sea, no es ni siquiera en contra de los Terian. No. O sea, si están y ya existen y ya lo sabemos y se comportan de esa forma, cool. Bien por ellos. Pero marico, ya, el que sea que los está grabando, el que sea que está hablando de esta vaina y está haciendo clip de esto, ya, por favor.
No más. Marico, ya no quiero ver más. Marico, o sea, que no sé quién lo... O sea, ya ahorita es que te mordió un bicho, un Terian. No, que fulanito... una comunidad, una reunión de Terian en México, en República Dominicana. O sea, la vaina se volvió peor que el COVID-19. Se regó y mutó en horas. Expandió la pandemia Terian y asimismo se volvió un coge culo las redes, cualquier red social donde yo entrara, Terian. Ya, por favor. Marico, no, o sea, no, en verdad. Se los suplico, ya basta con los Terian. Otra cosa que iba a decir. Esto, ¿qué? Marico, esto sí más recientico, calientico, y posiblemente lo voy a comentar es para que quede grabado y de pronto hago un clip de esto. Bueno, en otro episodio hablaré mejor bien. Una chimba no lo que estoy diciendo, ¿no? Hablaré mucho más al respecto de mi inclinación y mis gustos por la moda, que en el otro podcast, en la playlist que está, yo hablé también de eso, pero siento que no sé, ese podcast creo que queda mejor como una reliquia, como de un intento de mi primer proyecto, y ahí es donde yo voy a ir quizás a ver los errores que cometía o algo, o no sé, porque realmente quiero refrescar muchas de las cosas que hablé allá de esos temas. Quisiera refrescarlos en este podcast y empezar a integrarlos, porque sí soy muy fanático de la moda, de la ropa, de los zapatos, de los tenis, y tengo mucha información al respecto. Cada día, cada semana eso se va actualizando muy cabrón, muy rápido. Y a mí me encanta eso. Yo soy muy seguidor de eso como hobby. Lo tengo en el celular, en las páginas que sigo en Instagram, y eso se dedican prácticamente a eso. Y siempre tengo una cantidad de capturas absurdas de ropa que no voy a comprar nunca en este momento. Pero bueno, eso es como para tener también la información de que mira, salió, de que existe una colaboración de esta marca con esta marca. Y entonces ahorita me enteré de que nadie lo esperaba y nadie lo había pedido, pero bendito sea Dios que existió una colaboración de Supreme con Spider-Man, la franquicia de Spider-Man, creo, los diseños de Spider-Man, integrando también una marca, que es la marca que hace el leather, que hace el cuero. Se me va el nombre, empieza con B pequeña, pero, ¿por qué no está aquí, hombre? Pero realmente, entonces es como una alianza de que esta empresa es la que manufactura. Supreme, obviamente ya Supreme vende la franquicia se vende como franquicia, y la marca es el statement, ¿me entiendes? O sea, no es necesario que Supreme vaya hasta quizás la fábrica de Supreme, que creo que no existe ni siquiera fábrica de Supreme, pero es como que el marketing de esta empresa, que marico, por eso les digo, esta información se la voy a dar más a detalle en otro episodio bien jugoso de moda y de marcas. Pero el marketing o el estilo de trabajo de mercadeo de Supreme es hacer las colaboraciones con las empresas. Que las empresas tengan su producto, fabriquen su producto, quizás diseñen un nuevo producto, pero sea total y completamente manufacturado por ellos, pero con los logotipos y los estándares de la marca de Supreme, llámese las versiones obviamente también hay una colaboración de diseñadores, quizás hay un contrato, hay algo donde Supreme apoya de forma creativa quizás en la creación de este producto, o quizás no sé, no tengo esa especificación ahorita, pero la cuestión es que estas marcas producen el producto, pero ya ese producto va destinado a ir confeccionado, llámese como una marca de ropa o zapatos, o puede ser fabricado, llámese producto material, monedero, pulsera, el lapicero, reloj. O sea, Supreme es un universo, porque no puedo dar ahorita en un momento de la lista de cantidad de objetos que existen en Supreme, pero hay quizás un palo de hockey de Supreme, hay una bola de billar, hay un encendedor, hay un control remoto, hay una cinta plástica, o sea, todas las empresas que puedan manufacturar algún tipo de producto, el cual sea de pronto rentable o de pronto ni siquiera rentable, solamente por tener o corta uñas Supreme puede aliarse con una empresa de corta uñas y de fábrica de cosas de estas solo por hacer una colección de utensilios de uñas para Supreme, y ya, ¿me entiendes? Simplemente es el statement o el marketing que utiliza la marca. Asimismo,
se fabrican los productos de esta marca de cuero y de ropa, de tela tejida y marico, gorras, boxer. O sea, que tú dices, ¿what? Para quien es amante de Spider-Man, tan como yo, que es una locura. Me encanta. Y entonces, pues bueno, viene ya supuestamente se va a decir la fecha de la colaboración Supreme Spider-Man con esta marca de ropa de cuero. Entonces son unas chaquetas de cuero súper arrechas, marico. Me parecen tan boletas. Supreme Spider-Man, todas negras, negra con rojo, rojo, azul, negro. O sea, una vaina cabrona. Que le hacen un conjunto también a todas estas chaquetas con bermudas, pantalonetas, como las llaman, de cuero. Con estilos y diseños Spider-Man y marcado de Supreme. Digo, sin palabras, marico. O sea, ustedes no saben ni entienden quizás el gusto que a mí me da este tipo de cosas, marica, porque esto es una vaina que me fascina. Me fascina ver esto porque, a pesar de que quizás en este momento no estoy en las capacidades económicas de ir y comprar estos productos retail, que estarían, que sin embargo es como la versión más barata de poder comprarlo, mucho menos cuando apenas los compren los revendedores, vengan estos productos a miles de dólares y yo, obvio cabrón que no estoy a ese nivel, pero sin embargo esto es algo que disfruto mucho, porque es algo que para mí es aspiracional y que en el momento de que haya la oportunidad, obviamente, sin duda sería la primera persona coleccionista de este tipo de productos y de ropas y de cosas, porque también me encanta exponérmela. No es como que voy a ir a la colección de Supreme y comprar una reliquia, un vintage de Supreme y tenerlo aquí guardado como que coleccionista de suéter o de camisetas. No, yo son vainas para ponérmelas yo, para lucirlas yo, porque me fascina la moda y el estilo. Bueno, para continuar y hablar marico, realmente lo que les iba a hablar era explicarle como más lo que voy a pasar en México, pero realmente ese no fue el tema en que comenzamos hablando y me gusta lo que hablamos. Entonces, bueno, igual les voy a decir, la vuelta en México, como no había tenido toda la información real de lo que había pasado en el episodio anterior, eso había pasado muy poco y era lo que yo les mencionaba, pero entonces, marico, la vuelta está tan cabrona que este cártel que acaban de tumbar la cabeza es una cosa que está expandida a nivel internacional, marico. Flow, el Tren de Aragua, Flow, la mafia, qué sé yo qué vaina, marico. Están... O sea, yo creo que lo expliqué un poquito el episodio anterior. Tienen una división de cantidad de negocios, obviamente del crimen organizado, pero, o sea, ganan dinero por todos lados por la cantidad masiva y organizada y sistematizada de corrupción, de cobro, de extorsión a todo negocio, todo aquel que exista y viva dentro de todo el territorio que ellos manejan. Eso les genera cantidades de dinero absurdas, porque hay unas empresas que producen mucho dinero y pues les toca pagar unas cuotas malditas para esos tipos. El tráfico de personas, todo este evento de esta década que pasó, de la migración venezolana, la migración que siempre ha existido cubana para Estados Unidos, la migración asiática que ha llegado de países que vienen de por allá y todo el mundo quiere introducirse al país americano, y entonces esta gente idea un sistema de cómo traficar personas hacia allá, y obviamente también cuando es quizás por secuestro, quizás por esto y lo otro, también hay extorsión, porque si dependiendo de lo importante que sean estas personas, pues la conveniencia para ellos es el secuestro y la recaudación de dinero. Pero entonces, más allá de eso, cuando el cártel necesita convertirse en una empresa y empezar a reclutar masivamente para tener personal infiltrado en donde sea que sea, en todos lados, entonces ya la falta de personal hace que empiecen a ofrecer propuestas de trabajo falsas, ofertas de trabajo falsas dentro de las redes, intentando persuadir a las personas con sueldos grandísimos de diferentes formas, ¿no? De que te vas a ganar un montón de plata, de que es un trabajo fácil, de que son unas poquitas horas, de que es un trabajo en un campo, pero van y vienen todos los días. O sea, una cantidad de cosas bien estructuradas, la cual N cantidad de personas necesitaban, buscaban ese trabajo, y resulta que era para reclutamiento ilegal.
para el tráfico, ni siquiera el tráfico de ellos, porque era para el reclutamiento y adiestramiento forzoso. O sea, te convertías en parte del cártel, a juro, te convertías en un soldado de ellos, aprendías a disparar, a correr, a matar, a esto, a juro, porque ellos necesitaban personal sí o sí. Entonces, quienes quizás se rechazaban y que no querían, pues ya tú sabes lo que le pasaba. Quienes realmente en el entrenamiento les pasaba algo, sufrían, se quebraban, se dañaban, se torcían una pata, un brazo, una vaina, no les daba, pues papi, ¿qué crees tú que le pasaba? Esta gente se desaparecía, esta gente no volvía. Más horrible aún, pasaron años de que esto estaba sucediendo y crearon inclusive campos de concentración donde este reclutamiento y este entrenamiento se hacía. Pues la gente que se moría ahí mismo era inclusive quemada, los cadáveres, para no dejar pruebas, y así como tipo el holocausto, que tú dices una cosa que no tiene ni sentido cómo compararlos, pero sí, tipo los nazis, estos tipos, los cuerpos los quemaban y los restos, los huesos los enterraban, y entonces cuando abrían en esos ranchos, en esos galpones, en esos campos que tenían ellos de concentración y entrenamiento, entonces me dice, habitaciones completas, techos y vainas completas llenas de zapatos, ropas y bolsos de gente, con documentos, con otra ropita, con cocas, con gorras, con mudas de ropa, con documentos, con cédulas, con todo. ¿Esta gente dónde está? ¿Esta gente dónde está? Y alrededor del campo un montón de huecos, un montón de vainas, de fosas, cuando abren y abren, hueso picado, hueso molido, que tú, ajá, ¿esto de dónde salió? Marico, una vaina dantesca, terrible, que ni siquiera tiene sentido hablarla, porque es una cosa que parece de una película de terror. Pero esto es tan real como es lo que es. Y asimismo, distribución de las drogas, obviamente, directamente a Estados Unidos, porque tienen controlada una parte grandísima de la frontera. Y quién sabe cómo habrá la corrupción o el sistema que tendrán ya inventado. Aún así también eran quienes distribuían metanfetaminas y anfetaminas y todas estas drogas, fentanilo, en niveles mundiales, ¿me entiendes? O sea, ya ellos eran quienes tenían la conexión en Indonesia, en Europa del Este, en África. O sea, estos tipos eran quienes llevaban los niveles para allá, quienes tenían los contactos. Por eso digo, se organizaron y se estructuraron realmente como una empresa donde se generaba lo que se generaba dentro de su propio país. Obviamente eran tan controladores que tenían sobornado hasta la pecueca, sobornado hasta el presidente, sobornado a los gobernadores, sobornado a los alcaldes, y el que no quisiera, pues plomo. Y asimismo las fuerzas de seguridad de la mayoría de los estados y departamentos o alcaldías o ¿cómo se llama? Municipios donde ellos permanecían, toda esa gente, el que ya pertenecía a ese grupo, o se dejaba comprar y cuando habían espacios vacíos o algo, mandaban a personal de ellos mismos. O sea, parte de los combos o parte de los mercenarios reales de estos cárteles estaban disfrazados, porque realmente eso no es su cargo, estaban vestidos de cualquier funcionario, cualquier policía, andaban en patrullas y todo esto, controlando el municipio, controlando la zona como funcionarios, siendo, o sea, recibiendo órdenes directas. Es la cuestión que quería decir, recibiendo órdenes directas de los tipos, ¿me entiendes? De los duros, de los capos. Entonces tú dices, marico, o sea, si yo estoy aquí en un municipio, si yo viviera en esa zona, a pesar de que tú no tienes nada que ver con ellos, a pesar de que no te estás metiendo con ellos y no tienes nada que ver, pues entiendes que hasta la misma policía, hasta las mismas alcabalas, hasta los mismos centros de comando donde hay uniformados que supuestamente son los cuerpos de seguridad del Estado, son ellos, ¿me entiendes? O sea, que de pronto cuando ellos te atacan, los malos, son ellos. Y cuando te atacan los que supuestamente son buenos, también son ellos, ¿me entiendes? O sea que no te salvas por ningún lado. Realmente es una cosa terrible. Pero esto sucede en 20 estados del país, nada más por este lado del cartel. Dentro de ese país hay 2 o 3 carteles más que son guerra total o una alianza dependiendo de uno con otro. Pero
realmente cuando la época de Guzmán, de Chapo, pues que estamos hablando, existía y estaba prendida y encendida en su auge, pues la guerra real, la piedra en el zapato del otro cártel, que era el del Chapo, era esta gente, ¿sí me entienden? Entonces apenas este tipo lo capturan y su competencia se va a pico, no se muere, no deja de funcionar, pero se va a pico y está controlada muy por debajeada. Estos se fueron para arriba, pero para arriba, para arriba, para arriba, ¿me entiendes? Y te estoy hablando de que esta organización se crea porque por eso se llama Nueva Generación, Cartel de Jalisco Nueva Generación, porque ya existía un anterior Cartel de Jalisco, pero era manipulado y manejado por otra gente. Y esto se convirtió en la evolución, ¿me entiendes? Entonces empieza la guerra, no sé si en algún momento lo hablé en otro momento, cuando se perdieron los estudiantes, cuando hubo una cuestión política, cuando ustedes mismos ven en las series Narcos, porque todo lo que estoy hablando aquí, repito como dije en el episodio pasado, marico, todo esto es algo que tú ves en la serie Narcos sin peo. Quizás cambian los nombres, pero esta historia la estoy contando porque eso lo pasan en esa serie. Sin embargo, la serie llega hasta un punto donde tú dices, seguramente han pasado muchas más cosas hasta la actualidad, pero es algo de lo que ellos no pueden hablar, porque si hablan en este momento están mencionando a la gente que está ahorita realmente estando haciendo lo que están haciendo. Entonces no le es conveniente a ninguna de las partes hablar directamente de esta gente, porque esta gente es la que está vigente. Sin embargo, hasta donde está, quizás un poco dramatizado, pues marico, tienes una noción de lo que sucede, y lo que sucede es lo que les estoy narrando, ¿me entiendes? Cuando esa época 2009, 2010, esta organización surge, es ya porque este cartel había contratado de forma, digámoslo, clandestina, que nadie se enterara, pues, de que llegaran entrenadores, sí, por poner el nombre básico, gente que vino a adiestrar, gente que vino a volver a los sicarios, que eran personas delincuentes de poca monta, simplemente con armas grandes y poder. Esto se estaba sistematizando y crearon esta organización militar, esta organización paramilitar llamada Los Zetas, y de su organización militar y sistematizada, tan cruel y tan efectiva para atacar y para crear, ellos se volvieron un ala de narcotráfico, pero mucho más sistematizada, militarizada y organizada que cualquier otra que haya existido, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque resulta que esta gente sí compró y sí hizo reales inversiones en arsenal militar, en entrenamiento y adiestramiento militar de personas del combo, para que esas acciones militares funcionaran de forma ilegal, ¿me entiendes? Por eso que te digo que estos tipos son como unos Navy SEAL, pero latinos y malos, ¿me entiendes? Son como los Navy SEAL malos. Porque todos estos tipos están súper entrenados, estos tipos están súper armados hasta los dientes, súper blindados con los equipos y con los vehículos de guerra. Que, o sea, como te digo, pues cabrón, tener acceso a vehículos y armamento de guerra tienes que tener unas conexiones demasiado boletas, porque esto solamente lo manejan los gobiernos, ¿me entiendes? Entonces ahí entiendes el nivel de movidas que hacen estos tipos para traer tanques, para construir, porque ellos mismos volvieron carros de utilidad normal y diaria, como camiones, como vans, como estos, las transformaron en arsenal militar, equipándolas con ametralladoras, con cañones, tipo la guerra, ¿me entiendes? Pero como te digo, es que ya en la actualidad estos tipos tienen tanto poder y control que eso posiblemente estaba pasando en la nariz de la gente y nadie decía nada, ¿me entiendes? Eso no era como que eran en los desiertos por allá escondidos clandestinos, no. Esas eran cosas que posiblemente estaban pasando en la nariz de la gente ahí y nadie podía decir nada porque el control era absoluto. A ese nivel llegaban, y pues dense cuenta de que estos tipos son como sí, pues como pasan en las películas, cabrón. Es que las películas se basan muchas veces en la parte de la realidad. Estos tipos se desplazaban dentro de su municipio y de su ciudad como si ellos fueran políticos, como si ellos fueran los dueños de la vaina, y nadie los miraba y nadie los tocaba y nadie les hacía nada y todo el mundo sabía. Pero ahora con las situaciones
políticas que está Estados Unidos con México, se está moviendo la cosa, ¿me entiendes? Con la situación geopolítica que se está viviendo en Latinoamérica en general, por todo lo que, toda la movida de mesa que hizo Trump al llegar al poder de nuevo. O sea, el tipo movió la mesa de ajedrez, el tablero lo movió completamente. No sé si a su favor, diría yo, porque es que el tipo tiene una parte en contra y una parte a favor, pero el tipo movió el planeta entero con el batacazo que le dio con los aranceles, que ahorita se le decretó que eso era una cosa ilegal y aún así dijo que de la forma legal iba a poner igualitico 10% a todo el mundo, quiera o no, o algo así fue que yo entendí. Sin embargo, entonces tú te das cuenta lo que las teclas que movió para que pasara lo que pasó en Venezuela. Y también las teclas que está moviendo para que se organice la situación en Cuba después de tantos años que está cabrón. Y asimismo, el tablero que movió para presionar cada vez más con acciones a México por el auge y el poder que tienen elevado los carteles y el control que tienen los carteles allá. Y entonces llegó a niveles de que, pues mira lo que dije ayer también, que lo dije en poquitas palabras, pero mira tú los niveles que llega el izquierdismo y la censura que ellos están intentando tener, comprando cantidades de políticos donde todos hacen de la vista gorda y todos tapan esto porque no hay como cantidades de gente que está saliendo indignada, no indignada, digamos, completamente a seguir apoyando la causa y darle más auge a que el gobierno acabe y erradique realmente lo malo. No. La gente dice allá dentro de México, sea el cargo que tenga, estén en los niveles políticos que tengan, no digas nada porque qué miedo hablar lo que no debes hablar, ¿me entiendes? A ese nivel de que no digas el nombre de esta persona, no menciones eso y posiblemente ni siquiera se te ocurra decir que Estados Unidos está haciendo presencia aquí. Porque es que, marico, de pronto la presidenta que está ahí deja de ser presidenta mañana porque no joda. Digo, no sé como que estoy prediciendo ni diciendo que esto va a pasar. Pero, marico, esta gente está tan infiltrada que el día de mañana te das cuenta y están acabando con la cabeza de la política. Están acabando con una gente súper duper importantísima ya. Y que, bueno, más importante obviamente que la cabeza del narco no había. Porque obviamente este tipo también manejaba una cantidad de información absurda. Y fue capturado. Porque es que la vuelta era que había sido capturado. Pero fue capturado y de pronto no llegó vivo. ¿Me entiendes? No llegó vivo. Porque resulta que este tipo maneja la información, cabrón. ¿Cuánta gente no sobornó a este tipo? Y el que esté vivo y maneja la información no la va a soltar, obviamente. Esto funciona de esta manera. Pero si este tipo estaba capturado, ¿cuál es la posibilidad de que capturen a alguien y hable? Muchas, ¿me entiendes? Nadie confía en nadie. Con lo mismo que está pasando con la situación de Maduro. Por mucho más que tú quieras o no quieras o algo, el tipo es el que manejaba toda la información. Y si la decisión propia para salvarse el pellejo es esa, pues resulta que todo aquel que estaba en ese equipo, ahora resulta que de pasar de ser el jefe, pasas a ser el enemigo número uno de ellos, porque tienes la información para entregarlos a todos y decir cómo funciona todo, ¿me entiendes? Y no hay manera de que el sistema vaya a cambiar de un día para otro porque tú caíste. Dijeron, vamos a cambiar el sistema porque este cayó, para que este cuando diga, ya ese sistema que teníamos no existe. No. Para implementar ese sistema pasaron años. Y sigue funcionando a cojones porque como es algo ilegal, es a la fuerza que está funcionando, debe haber opresión y debe haber control. No es algo que se pueda dejar a la ligera. Entonces costó bastante llegar ahí. Ahora la cabeza está allá. Si la cabeza empieza a soltar información, todo esto se empieza a derrumbar. Eso es así de fácil. Entonces por eso sucede este tipo de situaciones. Digo, yo no soy ni analista político, ni militar, ni mucho menos analista de narcotráfico. Ni soy tampoco periodista ni nada. Pero esto es una cosa que tú a leguas entiendes de que dices, obvio, cabrón. Que ese tipo sobornaba a los altos mandos políticos, militares, para que nadie lo tocara y nadie le hiciera nada. Cuando él dijera 4 nombres, esa gente que el nombre también va a ser investigada y posiblemente donde se le descubra algo va presa. Así de fácil. Entonces quien pueda ser tu presidente, tu alcalde, tu gobernador, tu diputado, tu ministro,
resulta que toda la vida, todos estos años estuvo siendo sobornado y está viviendo una vida de ultramillonario por la plata del narco, y resulta que este tipo dentro del país o de la ciudad mataba, picaba, robaba, caía plomo, porque es que marico, allá la cosa está cabrona. O normalmente así en los disturbios y en la locura, estar en México, en esos sitios, en esos municipios, en esos departamentos, está cabrón, brother. Bueno, otra cosita para que cambiemos y para que ya vayamos cerrando, ¿no? Una opinioncita popular que tenía varios días que no decía ninguna opinión impopular. Marico, la gente que no puede ver películas con subtítulos. Marico, no entiendo por qué razón tú no eres capaz de concentrarte y de leer. Marico, porque es que no hay manera. Digo, sin juzgar a las personas que quizás en algún momento no pudieron tener la capacidad de estudio. Y no sé si realmente esto ya lo había dicho en otro episodio. Pero, ¿cómo así que no eres capaz de ver la película y leer? No te estoy entendiendo. Amiga, por favor, compórtate. Haz un poquito de esfuerzo mental de leer. Marico, realmente la única generación que en vez de que normalmente con el pasar de los años y de los siglos, la generación que le sigue a la otra es como Pac-Man. Una se come la otra. Entonces mientras los tiempos cambian y se actualizan, cada generación quizás es un poquito más liberal, quizás es un poco más mente abierta, quizás es un poco más comprensiva y más adaptada a lo que se viene o a las nuevas tecnologías o esto, y dejan un poquito atrás las generaciones anteriores. Entonces cuando llegó la generación millennial, ¿cierto? Que siento que estoy en el último año de la generación millennial, pisando la Gen Z, la generación Z. Entonces, obviamente, ya con la edad que tengo, comprendo y se comenta y se dice que la única generación que, en vez de nacer adelantados y comerse a la otra, en vez de hacer eso, nació fue con un pie atrás, fue la generación Z, porque resulta que después de los millennials obviamente avanzaron mucho más que nuestros papás, y obviamente nosotros estamos más adelantados que ellos, y por eso tú ves mucha comedia y mucha comedia como muchos stand-up donde hacen situaciones de generaciones y hablan de que uno es de mayor estrato que los papás, sin querer decir que realmente uno es de mayor estrato, porque todos somos del mismo estrato, diría yo, pero uno es como que está en un nivel un poquito más de comprensión en la sociedad que los papás, porque los papás empiezan a quedar con su comprensión de la sociedad en su adultez, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que la generación Z, todos estos nenes que ahora se creen terian, que no han llegado a 20 años, o que apenas están pisando los 20 años, y entonces ya resulta que tú te autopercibes como un animal. Resulta que tú tienes problemas de identidad porque no sabes si eres LGBTQI más plus yos. O sea, ahí empiezan a entrar un tipo de conflictos y un tipo de necesidades de estar adicto a la tecnología, estar adicto a la pantalla, a no hacer ejercicios, a no ser emprendedores, a no querer tener un negocio porque no entienden de eso, sino que entienden es de Minecraft, entienden es de TikTok, entienden es más de Kik. ¿Entiendes? Y tienen el pensamiento, no digamos errático, pero el pensamiento básico de que simplemente el único camino que hay para hacerse rico y millonario es las redes sociales. Hay que grabar video y no saben más nada de eso. O sea, tú le preguntas qué es el continente americano, o que tú le preguntas qué es un continente y no tienen idea qué es un continente. ¿Sí me entiendes? Si tú le hablas de qué fue el holocausto, no tienen ni la más mínima idea. Y no es como que estrictamente sea necesaria esta información para vivir, pero cuando tú le preguntas a ellos cuál de este balón es de básquet, este es de fútbol, no entienden tampoco porque no practican ningún deporte. Y cuando tú les tiras el balón es como que no
amigo, no sé qué hacer con esto, ¿me entiendes? O sea, hay niños en Inglaterra, en Europa, que no entienden la dinámica de un libro, ¿me entiendes? O sea, cogen un libro y dicen, ok, ¿qué es esto? Esto es una cosa, un diario de notas y lo barajean y lo ven, o sea, no entienden que la información antes venía en los libros y que leer un libro es algo, ¿me entiendes? No lo entienden, ¿me entiendes? Para ellos todo es digital y dicen, porque esto está impreso en unas hojas físicas y esto abarca tanto espacio, y dónde guardo yo esto, cómo ando yo esto por la calle, ¿me entiendes? O sea, yo puedo tener 1500, 1.000.000 de estos libros simplemente aquí, ¿me entiendes? Entonces yo puedo buscar la información y todo lo que está aquí escrito está aquí. Y si no quiero, pues lo quito y pongo otro. Y si hay 10 versiones de esto, las 10 versiones están aquí. No necesito tener 10 libros. Entonces tú dices, claro, estos nenes no tienen ni la más remota idea. Y cuando ya ahorita estudios ya científicos comparan quizás el desarrollo cerebral cognitivo de esta generación, pues resulta que esta generación ha sido mucho menos progresiva, mucho menos inteligente, mucho menos didáctica que la generación anterior, que seríamos nosotros. Y obviamente, ¿me entiendes? O sea, marico, todavía en este momento ahí, ¿cómo te digo? Personas que no, ¿cómo te digo? Nenes que todavía no están ni siquiera haciendo el esfuerzo de entenderlo. Y hay un montón de papás que simplemente también como son de mi generación, pero ¿cómo decirlo? Tampoco fue como que desarrollaron el más allá o el qué sé yo para lograr algo, para ser alguien, y simplemente tomaron como ejemplo una crianza básica, o simplemente por no querer tener estas responsabilidades tan afincadas dieron mucha rienda suelta a quédate pegado a la pantalla, a quédate pegado a los videojuegos, y resulta que tienen unos carajitos de 15, 16, 18 años en la casa. Unos carajitos que no saben hacer una arepa, unos carajitos que no saben hacer un arroz, unos carajitos que no saben agarrar una escoba, no saben agarrar una pala y batir un cemento con arena y piedras. Digo, no porque necesita ser albañil, pero cabrón, en la utilidad de las personas en la casa, la utilidad de reparar una cosa sin necesidad de ir y a pagarle a alguien, es muy fácil que papá e hijo, o con un tío, con un primo, vengan acá y hagan una actividad, clavemos unas maderas, una vaina. Eso es cero, ¿me entiendes? Estos carajitos no tienen idea de qué es tener una casa en el árbol, ¿me entiendes? A eso es a lo que yo me refiero. Y entonces esta es la única generación que, en vez de avanzar y venir con mucho más adelanto mental y comerse la generación anterior, es la única generación que nació con un pie hacia atrás, más bien porque su desarrollo cognitivo ha sido muchísimo menor que el nuestro. Y digo, sin querer decir que son brutos, no, porque no es que no lo son. Pero eso es algo que pues está comprobado y se habla y se dice en internet, y pues científicos y vainas y TikTok lo dice. Pues, o sea, que ahorita la fuente universal de información es el TikTok. Bueno, marico, es que tengo por aquí un animezazo que se llama Hell's Paradise, pero está corriendo la segunda temporada. Han salido 7 episodios y ya de la segunda temporada me he visto al menos 3. Entonces no quiero darles el resumen completo ahorita. Simplemente quiero exhortarlos a que vayan y la vean, porque está bien cabrona. Es producida es animada por Estudios Mapa, que es el estudio de animación más cabrón ahora mismo. Creo que este estudio está aliado o tiene nexos con la animación de One Piece, que pues obviamente One Piece también tiene una propia compañía animadora, pero creo que Mapa también está implicado ahí en la animación, y por eso One Piece está en los niveles que está, ¿cierto? Pero esta sí realmente es completamente producida y animada por Mapa. Está bien cabrón, una animación, unos personajes, una cosa, y trata ¿de qué trata? Trata de estamos como en la época, en los 1600, en los 1000 y pico, en la época samurái, en la época del shogunato en Japón. Y pues ya consiguen unos de los criminales de peor monta en todo el país. Son reclutados. Entonces todos estos criminales son reclutados para que vayan acompañados de un samurái del gobierno. Y entonces van a una isla
que por eso se llama el Paradise, como el paraíso infernal, porque en esta isla ellos supuestamente van a la misión de conseguir el elixir de la vida eterna, el elixir de la vida eterna. Y todos los que están ahí son asesinos en serie, son unos sicarios, son unos ladrones, estafadores. Entonces todos están condenados a muerte. Porque apenas, o sea, por eso no se dejaban capturar, porque si los capturaban los iban a condenar a muerte por todos sus delitos. Pero quien se fuera para esa isla y lograra obtener el elixir y lo llevara y lo llevara de regreso, iba a tener el perdón absoluto de todos sus crímenes y iba a salir siendo un ciudadano libre, sin pecado, porque iba a ser absuelto de todos sus delitos y iba a continuar una vida, o continuar la vida que quisiera, pues, si quería seguir delinquiendo. Entonces esto para ellos les sonaba y esa fue la misión. Cuando llegan a la isla resulta que, obvio, también hay algo de que ellos le advierten de que no mandan a cualquier huevón para la isla, los meros samuráis, porque es que pasó que han mandado gente y nadie regresa, y el único que logró regresó como convertido en un zombie, pero inconsciente, y está como es como un cadáver que le están saliendo de todas las heridas y todos los partes del cuerpo le están haciendo flores, ramitas, como que hay un virus, una cosa que lo convirtió en un, así como la cepa esta que está en The Last of Us, que vuelve la gente zombie, es como un zombie planta, zombie hongo, que así, pero esto es como que no es un zombie porque realmente no reacciona, pero la persona queda como convirtiéndose en planta y empieza un proceso como de putrefacción hasta que se convierte en planta, ¿no? Esa fue la única prueba que tienen de lo que le pudo haber pasado a esa gente. Cuando llegan allá resulta que se dan cuenta que hay una cantidad de demonios, de animales infernales, una cosa, y obviamente todos estos tipos son criminales con poderes, porque realmente son personas casi que sobrehumanas, quienes son simplemente criminales humanos, ahí mismo ellos como que mueren, ahí mismo no tienen resistencia, mientras que los que son, incluyendo el protagonista, pues cabrón, se lanzan unas batallas épicas, se lanzan unas técnicas épicas, una vaina bien cabrona. Y obviamente también está la incertidumbre y el misterio de que mira, ¿dónde carajo estamos? ¿Qué es esta isla? ¿Por qué salen estos bichos? ¿Me entiendes? Entonces todo va escalando, van explicando que entonces sí existe la cuestión de la vida eterna. Pero hay unos seres que están ahí, que son los que dominaron el poder de la vida eterna. Y son como unos bichos hermafroditas que se convierten en hombre y mujer a diestra y siniestra, pero al mismo tiempo son unos monstruos que tienen mucho poder. Y todo lo que llega a la isla lo matan. Y todo ser humano que llega ahí a la isla muere y es convertido en elixir, ¿me entiendes? O sea, en las plantas se lo van absorbiendo y lo que la absorben es como la energía vital. Esta energía vital se transforma y se convierte como en un líquido, en un elixir que ellos se toman. Y por eso tienen 1000 años existiendo en el mundo. Y pues bueno, obviamente ellos utilizan la isla como un centro de laboratorio, como ratas de laboratorio utilizan a los humanos dentro de esa isla y experimentan con cosas y vainas. Todos los monstruos que hay en la isla son como experimentos fallidos que no tuvieron resultados, se volvieron monstruos, entonces bueno, los soltaron ahí en la isla y esos son los que están por ahí comiéndose a todo lo que se atraviesa, ¿me entiendes? Entonces tú dices, wow. Comienza la segunda temporada. Obvio, el arco de la primera está cabrón porque dan muy buenas batallas y no queda como que en la incertidumbre tan loca de que, simplemente le dan un cierre. Se sabe que todavía queda mucha batalla, pero le dan un cierre con intención. Comienza la nueva temporada, tú quedas más loco todavía porque rápidamente en los primeros episodios pasan cosas muy inauditas. No es como que te tienes que digerir un montón de recuerdos y de cosas para llegar a donde... No. Marico, la vaina va pam. Está cabrona, por eso les digo. Quisiera darle más contexto. Posiblemente le dé más contextos al final. Cuando la termine de ver. Así también como le voy a dar final cuando pues terminen de sacar la parte completa de lo que están pasando con Jujutsu Kaisen, que me da hasta rabia. Pero... The Cooling Game, también quisiera explicarle lo que sucede en Jujutsu Kaisen, que by the way, yo no he hablado explicando el anime como tal, ¿cierto? Entonces yo creo que para el próximo episodio hablaremos de Jujutsu Kaisen, el anime en general, y hablaremos de lo que está pasando en el nuevo arco de la tercera temporada. Listo. Bueno, siento que este episodio estuvo bien cabrón.
Los quiero mucho. Cuídense. Acuérdense de suscribirse, por favor. Tienen que suscribirse al canal. Tienen que apoyarnos y seguirnos en todas las redes. Los quiero mucho. Cuídense el dulce. Nos vemos el viernes. Hasta la próxima.